Iniciamos entonces nuestra cátedra de hoy. La Casa Cultural Tejiendo Sororidades agradece mucho a Isabel Corpas su presencia esta mañana. Tengo el gusto de presentarles a la primera teóloga colombiana. Isabelita es doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesora de teología tanto en la Universidad Javeriana como en la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Tiene muchos libros y publicaciones. Tiene además otra carrera que es literatura, en la cual también tiene investigaciones y publicaciones. El tema que vamos a tratar hoy, el diaconado femenino, está en relación con su último libro, su última publicación, que se titula Ordenación de Mujeres, con una interrogación. Ordenación de mujeres, un aporte al debate desde la eclesiología del Vaticano II y la teología feminista latinoamericana. Se trata de un gran texto, bueno, esto es difícil para mí mostrarlo en la pantalla, pero es una investigación exhaustiva, casi una tesis doctoral, en la cual Isabel rastrea todos los datos, notas, pequeñas iluminaciones que a lo largo de la historia encontramos sobre el diaconado femenino, sus posibilidades, sus prácticas, sus hechos, sus debates. Entonces, bienvenida Isabel, Isabelita, y entonces las dejo con ellas para hablar en torno al tema del diaconado femenino, que es el que tenemos hoy. Listo, un gusto Carmiña y un gusto a todas las que comparten, participan en la cátedra de teología de espiritualidad femenina María de Magdala. Y es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana, como acaba de decir Carmiña, mi investigación. Y hablar con ustedes del diaconado femenino, pero también de otros asuntos que enmarcan este debate actual sobre el diaconado femenino. Y quiero comenzar, voy a tocar 4 puntos. Uno, voy a plantear esta pregunta de ordenación de mujeres alrededor de otras muchas preguntas. Me detengo enseguida para plantear el pretexto de lectura de los textos y los contextos, puesto que mi trabajo va fundamentalmente en una lectura de textos en sus contextos y desde un pretexto. Luego, a repasar cuál es el lugar de las mujeres en la Iglesia siempre reformanda y concluyo con una coda, con un final, que es las voces de las mujeres desde las periferias. Y hago esta pregunta. ¿Conocen mujeres que desempeñan un ministerio verdaderamente diaconal? Que predican la palabra divina como catequistas, que dirigen en nombre del párroco, del obispo, comunidades cristianas distantes, que practican la caridad en obras sociales y caritativas. Y hago esta pregunta porque el Concilio Vaticano II, al restaurar el orden del diaconado como estado permanente, en el decreto Ad Gentes dice que delega en las conferencias episcopales restauración o restablecimiento. Pues parece bien, y este es el argumento, que aquellos hombres que desempeñan un ministerio verdaderamente diaconal o que predican la palabra divina como catequistas o que dirigen en nombre del párroco, del obispo, comunidades cristianas distantes o que practican la caridad en obras sociales y caritativas, sean fortalecidos y unidos
más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos, transmitida ya desde los apóstoles para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Aquellos hombres. Sin embargo, en la práctica, sabemos, conocemos, ustedes son mujeres que desempeñan un ministerio verdaderamente diaconal, que predican la palabra divina, que dirigen en nombre del párroco comunidades cristianas, que practican la caridad, pero que están ejerciendo un diaconado de facto. Mi pregunta aquí es mi pregunta, ¿no merecerían estas mujeres ser también, como argumenta Adyentes con respecto a aquellos hombres, no merecerían también ser fortalecidas y unidas más estrechamente al servicio del altar por la imposición de manos, que es el gesto que significa enviar para un ministerio, para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental de diaconado, y pues dejando esto en, es decir, a la decisión de las conferencias episcopales. A raíz del restablecimiento, y van aquí otras preguntas, a raíz del restablecimiento del diaconado permanente, el Papa Pablo VI preguntó, y ese es un cuento que rueda, ¿y las mujeres diáconos? Y hubo estudios en ese momento, se encargó a la Comisión Teológica Internacional, se encargó a un grupo de teólogos también. Parece que los resultados de esta consulta fueron archivados y nunca fueron publicados. De manera que ahí quedó. Pero que el Papa Pablo VI se hizo la pregunta. Y hay otra famosísima pregunta, que es la que desató el nuevo debate sobre la ordenación de mujeres, que es la pregunta de la hermana Teresina Raceira al Papa Francisco en su encuentro con la Unión Internacional de Superioras Generales, cuando les dijo, ¿y qué impide que la Iglesia incluya a mujeres entre los diáconos permanentes, al igual que ocurrió en la Iglesia primitiva? ¿Por qué no crear una comisión oficial que estudie el tema? La respuesta del Papa Francisco en 2016 dijo lo siguiente: ¿cuáles fueron estas mujeres diáconos? ¿Tenían ordenación o no? Está poco claro eso. ¿Cuál fue el papel de estas diaconisas? Dijo también, parece que el papel era ayudar en el bautismo de las mujeres, también para hacer la unción sobre el cuerpo de las mujeres. Cuando había un juicio matrimonial estaban encargadas de ver las marcas en el cuerpo de la mujer. Y puntualizó, me gustaría establecer una comisión oficial que estudiara el tema y creo que sería bueno para la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo y voy a hablar de hacer algo de este tipo. Y yo también. Con respecto al diaconado, sí, estoy de acuerdo y me parece que sería útil contar con una comisión. Nombró la comisión en 2016, una comisión internacional que sesionó hasta el 2018 y que no salió con nada porque parece que no hubo acuerdos. Eran muy diversas. Sin embargo, al final del Sínodo de la Amazonía en 2019, ofreció nombrar una nueva comisión, que es la que está ya nombrada. Muy difícil comisión porque hay algunos que son claramente enemigos del diaconado femenino, pero que no lo sé si en este momento están sesionando o no. Hasta hace poco no había empezado a sesionar. Esas eran las preguntas desde las cuales yo quería partir en esta reflexión y que son, digamos, como el punto de partida. Pero yo necesito establecer, así sea para darles una receta de cocina, yo tengo que decirles cuál es mi marco referencial. Y en este caso, que es, entre otras cosas está en el título del libro, es la Eclesiología de Vaticano II, propiamente su interpretación de la Iglesia como pueblo de Dios, después de entender la Iglesia como
una sociedad perfecta y como una pirámide jerárquica, y sobre todo la recuperación del sacerdocio bautismal, que replantean la ministerialidad eclesial. Por otra parte, el regreso a las fuentes que propuso Vaticano II mostró la diversidad ministerial en las iglesias neotestamentarias y la participación activa de muchas mujeres. Mi marco de trabajo, mi punto de vista es desde la teología feminista latinoamericana, concretamente en la utilización de la hermenéutica de la sospecha y digamos que responde a la sensibilidad a toda forma de inequidad, porque lo que hay en este caso es principalmente una forma de inequidad. Más aún, fíjense que la denuncia de Fratelli Tutti, que también me sirve de marco referencial, es que denuncia toda forma de inequidad con respecto a las mujeres. Dice el Papa, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Y va más allá, es inaceptable que alguien tenga menos derecho por ser mujer e igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia determine menores posibilidades de vida y de desarrollo. De manera que yo planteo esta exclusión de las mujeres de la ordenación como un hecho, como una forma de inequidad. Y lo hago desde la diversidad ministerial y con los argumentos que me ofrece el Vaticano II para replantear la ministerialidad eclesial. Tercer momento, voy a recorrer el lugar de las mujeres en una Ecclesia Semper Reformanda. Y pongo este título de en una Ecclesia Semper Reformanda para hacer notar que a lo largo de sus 2000 años de caminar por la historia, la Iglesia ha asumido distintas formas en su estructura, en sus formas de relación y en sus formas de liderazgo. Rápidamente, tener en cuenta que en las iglesias neotestamentarias participaron en diversas formas de liderazgo y servicio. Durante el primer milenio fueron progresivamente excluidas de la organización eclesial, particularmente, y subrayo esta idea, en el proceso de sacerdotalización y clericalización. Proceso de sacerdotalización. Este proceso de sacerdotalización y clericalización llega a su culmen en el segundo milenio, cuando fueron excluidas de la ordenación sacerdotal en el marco de la definición del sacramento del orden como el sacramento de una potestad espiritual. Pero lo que es sumamente llamativo es que esta definición del sacramento del orden es la que fundamenta los documentos postconciliares. Pero yo entiendo que la definición es obviamente preconciliar, siglo XIII, pero en los documentos postconciliares, 1975, 1996, excluyen definitivamente a las mujeres de la ordenación sacerdotal, ¿sí?, con argumentos de tipo sacerdotal. Y finalmente, una mirada a las mujeres en una iglesia sinodal. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Vayamos muy rápidamente en este repaso. Los textos neotestamentarios, ustedes lo saben, pero yo a veces necesito repetirme a mí misma estas cosas. Los textos registran la presencia de mujeres comprometidas con el anuncio del Evangelio y en la vida de las primeras comunidades, hombro a hombro con los varones, que son los que parecieran estar siempre en primer plano, pero como ellos ejercieron diversidad de ministerios. Febe,
a diáconos en la iglesia de Cencras, el puerto de Corinto, a quien también dio Pablo el título de próstatis, de patrona. Y fíjense que la palabra que utiliza el texto griego es diáconos, la misma exactamente que utiliza para hablar de Felipe el diácono. Otras mujeres son Priscila, Ninfas, María, Trifena, Trifosa, Perside, Evodia, Sintique, la hermana de Nereo, Claudia. En todo caso, en las comunidades neotestamentarias, los ministerios del episcopos o vigilante, los presbiteroi o ancianos, y los y las diaconoi, hombres y mujeres, que eran los servidores, los doctores y las viudas, no eran ministerios cultuales. Y definitivamente no había sacerdotes. No, bueno, retomo. Decía que no había sacerdotes en las comunidades neotestamentarias. Jesús no fue sacerdote. Más aún, lo que hay es una ruptura con las prácticas sacerdotales del Antiguo Testamento o del mundo judío. Me pregunto aquí qué fue lo que pasó. ¿Por qué las mujeres fueron excluidas, invisibilizadas, silenciadas, discriminadas, ninguneadas en la iglesia? Esta es una famosa foto en la consagración de la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona por el Papa Benedicto, en que iban todos bellísimamente revestidos y detrás iban las monjitas. Y después de que el Papa hizo la consagración con el aceite, entraron las monjitas a hacer el oficio que les ha dado siempre a las mujeres, a limpiar. Y entraron con balde, no les faltaba sino el cepillo, pero fíjense que están con trapos y cepillos, y seguramente las monjitas estaban muy orgullosas de hacerlo, porque ese ha sido el lugar que en la iglesia se le ha dado a las mujeres. Pero posiblemente en otros momentos era posible. Y desde una visión de iglesia preconciliar. Pero en las actuales circunstancias y desde la visión de la iglesia de Vaticano II es inadmisible. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues la experiencia de las primeras comunidades de creyentes fue sustituida por una religión. Acuérdense que no era religión el proyecto de Jesús, pero fue sustituida por una religión centrada en el culto y se establecieron los lugares de culto, se encerró en los templos. Pedro, ¿qué pasó? No, pero déjala seguir. Alguien tiene abierto su... Y porque estaba en el mundo, en el marco del Imperio Romano, asumió una estructura jerárquica y se hizo clerical cuando sus dirigentes se convirtieron en sacerdotes y se trazó una línea divisoria entre el clero y las plebs. Y al excluir a las mujeres se hizo quiriarcal, es decir, una iglesia de varones. Y esta iglesia clerical, y hago aquí un paréntesis, el Papa Francisco, y lo dijo recientísimamente, en vísperas de la inauguración del sínodo, de la sinodalidad, dijo, es que el clericalismo es uno de los males de la iglesia. Y la iglesia clerical, que es, fíjense las tres cosas, es jerárquica, es sacerdotal y es quiriarcal, ocultó la primera experiencia de una iglesia que no estaba encerrada en templos, sino que era una iglesia en camino, era una iglesia incluyente y una iglesia ministerial. No había sacerdotes, sino ministerios, diversidad de ministerios. ¿Por qué jerárquica? Porque se estructuró reproduciendo el modelo de una sociedad jerárquica y piramidal con líneas monárquicas de autoridad. Quiriarcal, su marco fue el entorno patriarcal en que las mujeres eran pensadas por los varones, estaban subordinadas a su autoridad, recluidas en el espacio doméstico y
consiguientemente excluidas del espacio público y sacerdotal. Y este es el caballito de batalla de toda mi investigación, para responder a una circunstancia coyuntural, como fue a la herejía gnóstica. Sus dirigentes fueron sacralizados y convertidos en funcionarios del culto según el modelo del culto antiguo, es decir, del culto veterotestamentario, incluso relacionándolos con el sacerdote Melquisedec, y se interpretó el sacerdocio como una potestas o dignidad sagrada, lo cual no corresponde, como les decía, a las primeras comunidades que en continuidad con la actividad y las actitudes de Jesús rompieron con las escrituras y mediaciones religiosas del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? Que esta estructura jerárquica, la organización quiriarcal y la perspectiva sacerdotal, que respondían a circunstancias coyunturales, quedaron consagradas en la doctrina y en la liturgia eclesiales, en la espiritualidad y los imaginarios de los hombres de iglesia, también del laicado, obviamente, que les confieren a ellos un carácter de dignidad y honor, mientras las mujeres se consideran inferiores, débiles, incapaces. Voy a repasar unos datos curiosos y bonitos, pero sobre todo para entender que en esta Ecclesia Semper Reformanda pues ha habido diversidad de pareceres, que las cosas no se hacen como nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años lo estableció. El decreto de Graciano es un documento fundamental en la teología del segundo milenio, porque la formación teológica giraba alrededor del decreto de Graciano y de los libros de sentencias de Pedro Lombardo. Pero Graciano, que recoge la legislación del primer milenio, dice: debido a la condición de subordinación, la mujer debe someterse en todo al marido. Esa es, digamos, la afirmación, lo que él está viendo. Pero el argumento es el orden natural y es el orden dispuesto por Dios. Están sujetas al dominio del varón y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. ¿Cómo podrían, por tanto, mandar? Más aún. Repite lo que más de uno de los padres de la iglesia habían cantado tantas veces, que la mujer fue la causa del pecado original, y por eso el decreto de Graciano recuerda: la imagen de Dios está en el hombre, que ha recibido de Dios el poder de gobernar como su vicario, porque es imagen de Dios, y por lo tanto la mujer no fue creada a imagen de Dios. Bonito, ¿no? Pero recoge el decreto de Graciano algunas prohibiciones del primer milenio que se habían ido estableciendo. Tocar los vasos y paños sagrados y llevar incienso en torno al altar. Y estas dos frases dice: por muy docta y santa que sea, no presuma de enseñar a los varones; por muy docta y santa que sea, no presuma bautizar a nadie. Esa es la situación de las mujeres en ese momento. Por otra parte, el cuarto libro de sentencias de Pedro Lombardo define el sacramento del orden sacerdotal como un signo de la iglesia por el cual se confiere al ordenado la potestad espiritual, o sea, poder. En algunos casos se habla de una potestas sacra. Pero el momento culminante es el impedimentum sexus y la de Santo Tomás, cuando ¿quiénes pueden ser ordenados? En el capítulo sobre el sacramento del orden. Y la mujer aparece junto con los niños, los incapaces privados de razón y los físicamente discapacitados, los esclavos, los asesinos, los hijos ilegítimos, en el capítulo de los impedimentos. Y dice: como no es posible que el sexo femenino signifique una eminencia de grado porque la mujer se encuentra en estado de sujeción, luego no puede recibir el sacramento del orden. Y aparece aquí el tema glorioso para los recientes argumentos. Había un debate que era
si un ministro indigno podía consagrar la Eucaristía. Y Santo Tomás responde, el ministro consagra no en virtud de sus propios méritos, sino en nombre de Cristo. Y esa es la frasecita in persona Christi, en nombre de la Iglesia. Lo cual me parece que es maravillosa esta afirmación, pero agrega, para que el sacramento sea signo, se requiere que tenga semejanza natural con lo que significa. Y deducía que una mujer no tenía semejanza natural con un varón y no podía actuar in persona Christi, asumiendo Christi es un varón. Y esto que eran, todo hasta aquí, digamos, son circunstancias coyunturales, ¿verdad? Pero se convierten primero en práctica establecida y luego en doctrina, porque Santo Tomás pasó al concilio de Florencia, se hizo doctrina, luego al concilio de Trento, y es el fundamento del sacramento del orden. Paso al Código de Derecho Canónico de 1917, que repite el Código de 1983, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Pero aquí están estos tres momentos que son posconciliares, después del Concilio Vaticano II, que aporta dos cosas: el reconocimiento de una nueva presencia de las mujeres en línea de continuidad con ese reconocimiento del Papa Juan XXIII en Pacem in Terris. En los años 70 estaban, les cuento que tengo una tos, que ya me hicieron la prueba COVID y salió negativa esta mañana. En los años 70, en la Iglesia de Inglaterra, estaba ordenando mujeres. Y el Papa Pablo VI se dijo, uy, esto que no se nos vaya aquí a pegar. Entonces le escribió una carta al arzobispo de Canterbury en la que expone las que él llama razones verdaderamente fundamentales, que son el ejemplo de Cristo, que escogió sus apóstoles solo entre varones, y la práctica constante de la Iglesia, que ha imitado a Cristo, escogiendo solamente varones, y también su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. O sea, mi Diosito estableció que las mujeres quedan por fuera de la ordenación. Si ustedes se fijan, tengo subrayado en rojo siempre la palabra ordenación sacerdotal, porque solamente habla de ordenación sacerdotal y porque está planteado en el marco de la sacerdotalización de los ministerios. Pero Vaticano II desacerdotalizó en la teoría los ministerios. Sin embargo, en los imaginarios y en la práctica siguen estando sacerdotalizados. Ese mismo o al año siguiente, el Papa Pablo VI encargó a la Congregación para la Doctrina de la Fe que hiciera doctrina de esta carta que le había escrito al arzobispo Coglan de Canterbury. Entonces, la Declaración Interim Señores repitió las razones verdaderamente fundamentales y agregó que, por fidelidad al ejemplo de su Señor, la Iglesia no se considera autorizada a acceder espérese porque este pedacito, a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Incluye el tema de la in persona Christi, que el obispo o el sacerdote no actúa en nombre propio, sino in persona propia, representa a Cristo que a través de él, y que no habría esa semejanza natural. ¿Se acuerdan? La doctrina de Santo Tomás o la teología de Santo Tomás. Y el momento culminante es la carta Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, en que dice que desde el principio ha sido reservado
en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres, disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Y luego declara tajantemente que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. A raíz de esta carta y de las dudas que planteaba, hubo un nuevo documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe diciendo que era infalible. No el documento del Papa, sino la práctica establecida de la Iglesia de no admitir mujeres en la ordenación. Pero bueno, estamos en otro capítulo y cuando el Papa Francisco se asomó al balcón recién elegido, dijo: ahora comenzamos este camino, obispo y pueblo. Y a pesar de que en su agenda no estaba presente la ordenación de mujeres, más aún dijo, el Papa Juan Pablo dijo que no, y no es no, y no va. Pero hay expectativas en una iglesia que nos recuerda a Francisco que es sinodal y que es la iglesia de Vaticano II, la iglesia pueblo fiel de Dios. Como Ecclesia Semper Reformanda, entonces se vislumbran caminos de conversión que se traduzcan en cambios en las prácticas eclesiales para responder al proyecto de Jesús al mismo tiempo que a las circunstancias del aquí y del ahora. Yo creo que el rechazar la ordenación de mujeres no responde al proyecto de Jesús ni a las circunstancias del aquí y del ahora. Eso quisiera subrayar. La sinodalidad no es un invento del Papa Francisco, ni un capricho. La iglesia de Maús era sinodal, iban en camino. Pero lo que ha hecho el Papa ha sido recordarnos, y lo diferente, ha sido sinodal a lo largo de toda la historia a través de los numerosos sínodos y concilios en los que los obispos se reunían. Lo novedoso que hay hoy día es la nueva comprensión de iglesia que el Papa nos está recordando y llevando a la práctica. En el discurso en el 50 aniversario de la creación del Sínodo de los Obispos por Pablo VI, en 2015, Francisco planteó que era la sinodalidad. Es la carta magna de la sinodalidad. Dice: después de haber reafirmado que el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, Vaticano II proclama que la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse en la fe, que es lo que se llama el sensus fidei. Y este sensus fidei, miren lo interesante y lo importante que es, dice Papa Francisco, impide separar rígidamente entre ecclesia docens y ecclesia dicens, ya que también la Grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la iglesia. Y por aquí es donde tenemos que entrar. Dice más Francisco: la sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. En la iglesia es necesario que alguno se abaje para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino. Y es que la formación sacerdotal, si ustedes la piensan, siempre ha sido unos escalones de ascenso. Se va subiendo en poder, en dignidad. Me parece que en Querida Amazonía se plantea cuál es el lugar de las mujeres en una iglesia sinodal, pero el Papa tiene imaginario como hombre de iglesia, un imaginario sacerdotal. Reconoció
que en la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que pasaran sacerdotes. Mujeres bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Y propuso otorgar a las mujeres un estatus y una participación mayor en la iglesia, pero consideraba que darles acceso al orden sagrado sería clericalizarlas y empobrecer su aporte. ¿Por qué? Porque en su mirada el sacerdote es miembro del clero. Entonces, ordenar mujeres es ordenarlas para el sacerdocio y por lo tanto clericalizarlos. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Más aún, yo pienso que es que a los hombres tampoco hay que ordenarlos sacerdotalmente. Se ordenan para el servicio del presbiterado, para el ministerio presbiteral. En la práctica es lo mismo, ¿verdad? Pero el nombre pesa mucho, porque la figura sacerdotal es una figura sagrada, una figura que implica dignidad, honor y superioridad, poder. Mientras que el ministerio presbiteral se interpreta desde la lógica del servicio. Y yo creo que ahí tendría que entrar hombres y mujeres a la lógica del servicio. Y de hecho el Papa lo insiste repetidamente en que es en la lógica del servicio. Y dijo el Papa concretamente, escribió en Querida Amazonía, en una iglesia sinodal las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado, mirada sacerdotal, y permiten expresar mejor su lugar propio. Yo cuando veo lo del lugar propio de las mujeres y el estilo propio de las mujeres y el ingenio femenino y todas estas cosas, si escribieran también el lugar propio de los hombres, pero es que no se habla del lugar propio de los varones de la iglesia, en la iglesia, porque ellos están ahí. Es que hay que abrirles campo a las mujeres. Y dice también en la posibilidad de servicios eclesiales que requieran, que impliquen estabilidad, reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina. Es esa mirada romántica de los hombres de iglesia hacia las mujeres. Respuesta a esto, o en continuidad con esta propuesta, fue el motu propio Spiritus Dominus de enero de este año, que abrió el lectorado y el acolitado para las mujeres. Pero no me meto en ese tema porque nos iríamos, me alargaría mucho. La Comisión Teológica Internacional, en 2018, elaboró un documento sobre la sinodalidad, como quien dice, dándole una fundamentación teológica o completando las propuestas del Papa. Y en ese documento dice que la sinodalidad es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica porque supone, yo agrego, exige, requiere, demanda, reclama conversión eclesial que, como toda conversión, supone y conlleva, fíjense bien esto, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, un cambio de imaginarios y un cambio de paradigmas. Eso es lo que implica una conversión, una metanoia. Y subrayo el cambio de imaginarios y paradigmas, porque son las estructuras de pensamiento que sirven de marco de referencia para interpretar la realidad. Cada uno de nosotros tiene esos imaginarios y paradigmas para fundamentar y justificar nuestra manera de pensar política inclusive, nuestras actitudes y nuestras formas de relación. Incluso
para plantear teorías y fijar doctrinas. Y yo creo que estos documentos del magisterio eclesial postconciliar de Pablo VI y Juan Pablo II revelan eso. Hay unos imaginarios y unos paradigmas que impiden introducir un cambio, una conversión. Pero hay expectativas de conversión eclesial que implica reforma de estructuras. El Papa lo ha dicho en Evangelii Gaudium, lo planteaba. La conversión eclesial implica una reforma de estructuras. Por lo tanto, la pregunta queda en el aire. Conversión ministerial, mujeres diáconos, ordenación de mujeres. Termina con esta voz de la mujer cananea, doblemente excluida del mundo judío como extranjera y como mujer que desde la periferia se dirige a Jesús. Hay una primera respuesta. Jesús no le contestó nada. Una segunda respuesta. Ella insistió. Una segunda respuesta de Jesús. La primera es la respuesta del judío. A las mujeres no se les dirige la palabra. La segunda respuesta es la de la primera visión que tienen las comunidades neotestamentarias de cuál es su target, a quién tiene que dirigirse. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y la tercera respuesta supone una conversión, un cambio de mentalidad. Y es, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Probablemente fueron mujeres las que hicieron cambiar de idea a Jesús respecto a admitirlas en su compañía. No se nos olvide que en el mundo judío las mujeres no iban detrás, no seguían a los maestros. Y aceptarlas como discípulas y que siguieran rompiendo el tratado de límites de la sociedad patriarcal en la que él vivió. Y esta práctica se prolongó en las comunidades neotestamentarias, en la que las mujeres fueron reconocidas y ejercieron funciones de liderazgo y servicio. Yo creo firmemente, y con esto termino, que las voces de las mujeres desde las periferias de una iglesia sinodal podrían contribuir al cambio de imaginarios, a desaprender paradigmas, a deconstruir modelos caducos de relación entre hombres y mujeres, a ser iglesia de comunión incluyente y ministerial como la propuso Vaticano II. Fíjense que modelos de relación entre hombres y mujeres, me decía el otro día en una de estas reuniones, un estudiante de teología, que un padre le había dicho, sí, tenemos que hacerles un espacio a las mujeres. Y yo le dije, error. Si es que no nos tienen que hacer un espacio. Esa es la mirada quidiarcal, patriarcal. Es que tenemos que abrirles un espacio. No, el espacio lo tenemos. Lo que tiene que haber es un reconocimiento. El Papa Francisco plantea esto como conversión eclesial, que conlleva, lo decía anteriormente, reforma de estructuras y implica cambios de mentalidad, de actitudes, de formas de relación, de imaginarios y paradigmas para superar la tipología de iglesia jerárquica, piramidal, quidiarcal y sacerdotal y asumir la iglesia de comunión incluyente y ministerial. Y confiemos en el soplo del Espíritu para que, como lo hizo el día de Pentecostés y lo ha hecho en los 2000 años de historia de la iglesia, animando y poniendo en movimiento a la Ecclesia Semper Reformanda para responder a los contextos cambiantes de cada época. Porque si la iglesia se sacerdotalizó y se clericalizó fue para responder a un contexto, a una circunstancia. Y si el sacramento del orden se elaboró como sacramento del sacerdocio, fue en medio de una circunstancia. En este momento tendría la iglesia que responder a los contextos cambiantes, pero sobre todo que el Espíritu nos dé voz a las mujeres para cuestionar y denunciar estructuras que en esta circunstancia oscurecen el proyecto de Jesús asumido por las comunidades neotestamentarias. Y muchas gracias a ustedes. No sé cuánto se me fue, si se me fue mucho tiempo. No, para nada, Isabelita. Estamos muy bien de tiempo.
tenemos un espacio abierto para que haya preguntas, interpelaciones, inquietudes. Entonces, está la palabra aquí en la asamblea. Te agradecemos mucho tu exposición, Isabel.